Y si te dijera que todo lo que has estado sintiendo últimamente, esa extraña quietud que se ha instalado en tu pecho, esa sensación de que algo ha cambiado pero no puedes señalar exactamente qué, no es señal de que te has perdido, sino de que finalmente estás encontrando tu camino? Hay algo que ocurre en el interior de las personas, algo que pasa desapercibido la mayor parte del tiempo porque hemos sido entrenados para mirar siempre hacia afuera, hacia el ruido, hacia la siguiente meta, hacia la validación externa. Pero de vez en cuando, si prestas atención, si realmente te detienes y sientes, notarás que algo se mueve dentro de ti de manera silenciosa, como una corriente subterránea que ha estado fluyendo todo el tiempo sin que tú lo supieras. Es un cambio tan sutil que al principio lo confundes con cansancio, o con desilusión, o incluso con una especie de apatía que te preocupa porque siempre has sido alguien que se mueve, que actúa, que persigue. Pero no es apatía. No es rendición. Es algo completamente distinto, algo que nuestra cultura no tiene palabras para nombrar porque estamos obsesionados con el avance, con el logro, con la demostración constante de que estamos progresando. Lo que estás experimentando, si te atreves a reconocerlo, es la pérdida de urgencia. Y sé que eso suena aterrador. Sé que cuando lo sientes por primera vez, cuando notas que esa presión constante que solía empujarte desde adentro se ha suavizado, tu primera reacción es pensar que algo está mal contigo, que has perdido tu impulso, tu pasión, tu propósito. Pero quiero que consideres otra posibilidad. Quiero que te permitas sostener, aunque sea por un momento, la idea de que esta pérdida de urgencia no es un fracaso, sino una alineación. Que no estás cayendo, sino asentándote. Que no estás perdiendo tu camino, sino encontrándolo por primera vez de una manera que no depende de la ansiedad para sostenerte. Piensa en la última vez que te sentaste en silencio sin la necesidad de llenar ese silencio con algo. Tal vez fue hace unos días, o tal vez fue esta mañana. Estabas ahí, quizá con una taza de café en las manos, mirando por la ventana, y notaste que no sentías esa urgencia habitual de revisar tu teléfono, de hacer la siguiente cosa en tu lista, de moverte hacia adelante. Y en lugar de sentirte bien con eso, sentiste una pequeña punzada de culpa o de miedo, porque te preguntaste si esto significaba que te estabas volviendo complaciente, que estabas perdiendo tu ventaja. Pero en ese momento, si hubieras podido observarte desde afuera, habrías visto algo hermoso. Habrías visto a alguien que finalmente estaba permitiéndose simplemente ser, sin la necesidad de justificar su existencia a través de la productividad constante. Habrías visto a alguien que estaba comenzando a alinearse con algo más profundo que el miedo, más real que la urgencia fabricada que nos venden como ambición. Esto no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso lento. Tan lento que a veces ni siquiera te das cuenta de que está sucediendo hasta que un día te miras en el espejo y reconoces que algo fundamental ha cambiado en la forma en que te relacionas contigo mismo y con el mundo. Carl Jung pasó gran parte de su vida explorando estos territorios interiores, estos movimientos del alma que no pueden medirse con las herramientas del mundo exterior. Él entendió que hay procesos que ocurren en las profundidades de nuestra psique que no siguen la lógica del tiempo lineal o del progreso visible. Habló de la individuación, ese largo y a menudo doloroso proceso de convertirse en quien realmente eres, no en quien crees que deberías ser. Y una de las cosas que Jung observó una y otra vez en su trabajo con las personas era que este proceso no se parece en nada a lo que esperamos. No es una escalera que subes con pasos claros y medibles. Es más como un descenso, una espiral. Un movimiento hacia adentro que a menudo se siente como si estuvieras yendo en la dirección equivocada porque todo en nuestra cultura nos dice que deberíamos estar yendo hacia arriba y hacia afuera. Jung hablaba del inconsciente no como un enemigo que debe ser conquistado, sino como un compañero que habla en un lenguaje de símbolos, de sueños, de sincronicidades. Y cuando comienzas a prestar atención a este lenguaje, cuando empiezas a notar los patrones que se repiten en tu vida, los temas que emergen una y otra vez, te das cuenta de que nada es coincidencia.
Esa pérdida de urgencia que estás sintiendo no apareció de la nada. Es una respuesta de tu sistema interno a algo que ha estado fuera de balance durante mucho tiempo. Es tu psique tratando de recalibrarse, de encontrar un ritmo más verdadero, más sostenible, más alineado con quien realmente eres en lugar de con quien te dijeron que debías ser. En este monólogo voy a compartir contigo varias señales, varios cambios interiores que indican que esta pérdida de urgencia que estás experimentando no es un problema que necesita ser solucionado, sino una transformación que necesita ser honrada. Voy a hablar de las formas sutiles en que tu vida interior está reorganizándose, de los momentos pequeños pero significativos que quizá hayas estado descartando como insignificantes pero que en realidad son mensajes de tu sí mismo más profundo. Y quiero que sepas desde ahora que no voy a darte pasos de acción ni estrategias para recuperar tu urgencia, porque eso sería malinterpretar completamente lo que está sucediendo. En cambio, voy a invitarte a mirar más de cerca, a reconocer, a permitir. Porque lo que estás atravesando es delicado y sagrado, y merece ser tratado con la reverencia que le damos a cualquier proceso de muerte y renacimiento. Tal vez al final de esto, cuando hayamos explorado juntos estas señales, puedas mirar hacia atrás a las últimas semanas o meses de tu vida y ver un patrón que no podías ver antes. Tal vez puedas reconocer que lo que sentías como confusión era en realidad claridad emergiendo lentamente. Que lo que parecía pérdida era en realidad liberación. Que lo que temías que fuera el final era simplemente el comienzo de algo más real. La primera señal de que esta pérdida de urgencia es alineación y no fracaso es que has comenzado a notar una diferencia entre lo que realmente quieres y lo que crees que deberías querer. Esta es una distinción sutil pero profunda, y cuando empieza a emerger en tu conciencia, puede ser desorientadora porque gran parte de tu identidad hasta este punto ha estado construida sobre esas expectativas externas. Piensa en ello. ¿Cuántas de las metas que has estado persiguiendo son realmente tuyas? ¿Cuántas de las cosas en tu lista de deseos fueron puestas ahí por ti, desde un lugar auténtico de deseo, y cuántas fueron implantadas por la cultura, por tu familia, por las personas a tu alrededor? Por las imágenes que consumes todos los días que te dicen cómo debería verse el éxito, la felicidad, una vida bien vivida. Durante años, tal vez décadas, has estado operando bajo la suposición de que estas dos cosas eran lo mismo, que lo que querías y lo que deberías querer eran idénticos. Y esa confusión te mantuvo en movimiento constante, persiguiendo, esforzándote, tratando de alcanzar esa versión de ti mismo que siempre parecía estar un paso más adelante. Pero algo ha comenzado a cambiar. Has empezado a sentir una resistencia interna cuando piensas en ciertas metas que antes te emocionaban. Has notado que algunas conversaciones que solías disfrutar ahora te dejan sintiéndote vacío. Has observado que ciertos logros que pensabas que te harían sentir completo en realidad no tocan esa parte profunda de ti que anhela algo más verdadero. Esta distinción entre querer y deber querer no aparece como un pensamiento claro y articulado. Aparece primero como una sensación en el cuerpo. Es esa pesadez que sientes cuando alguien te pregunta sobre tus planes y tú les das la respuesta que se supone que debes dar, pero mientras las palabras salen de tu boca, algo en tu pecho se contrae ligeramente. Es esa falta de entusiasmo que notas cuando logras algo que se suponía que era importante, pero la celebración se siente hueca, performativa. Es ese momento en que estás en medio de una actividad que siempre has hecho, que siempre has disfrutado según tu narrativa personal, y de repente te sorprendes pensando, ¿realmente quiero estar haciendo esto? Y esa pregunta te asusta porque si no quieres esto, ¿entonces qué quieres? Y si no sabes qué quieres, ¿quién eres? Jung diría que esto es el comienzo de la diferenciación entre la persona y el sí mismo. La persona es esa máscara que usamos para navegar el mundo social, esa versión de nosotros que hemos construido cuidadosamente para encajar, para ser aceptados, para tener éxito según los términos del mundo exterior. Y no hay nada inherentemente malo en la persona. La necesitamos.
Pero el problema surge cuando nos identificamos completamente con ella, cuando olvidamos que hay algo más profundo debajo, algo más verdadero, más salvaje, más complejo que no puede ser contenido en las categorías que el mundo nos ofrece. Cuando esta diferenciación comienza a ocurrir, cuando empiezas a sentir la brecha entre tu persona y tu sí mismo, la urgencia naturalmente comienza a disolverse. Porque la urgencia, esa presión constante de hacer y lograr y demostrar, es en gran medida el combustible de la persona. Es lo que mantiene la máscara en su lugar. Y cuando comienzas a cuestionar si realmente quieres las cosas que tu persona ha estado persiguiendo, la urgencia pierde su poder sobre ti. No es que te vuelvas perezoso o desinteresado. Es que tu energía comienza a retirarse de las metas que no son verdaderamente tuyas y empieza a buscar algo más auténtico, algo que resuene con capas más profundas de tu ser. Y este proceso de retiro, este aflojamiento de la urgencia, es necesario. Es el espacio que necesitas para escuchar esas voces interiores más sutiles que han sido ahogadas por el ruido de las expectativas externas. Es el silencio que necesitas para que emerja algo nuevo, algo más verdadero. Pero nuestro mundo no valora este tipo de silencio. Nuestro mundo interpreta la falta de urgencia como falta de ambición, como estancamiento, como el comienzo del fin. Y entonces te asustas. Intentas recuperar esa urgencia a la fuerza, te empujas a ti mismo de vuelta a la acción, te dices que solo necesitas más disciplina, más motivación, más claridad. Pero no funciona de la manera que solía funcionar. Y eso es porque algo fundamental ha cambiado dentro de ti, y no puedes deshacer ese cambio simplemente por fuerza de voluntad. Lo que ayuda en estos momentos es la observación. Simplemente notar. Notar cuando sientes esa contracción en el pecho. Notar cuando una meta que solía emocionarte ahora se siente como una obligación. Notar cuando estás actuando desde el deber en lugar de desde el deseo genuino. No necesitas hacer nada con estas observaciones todavía. No necesitas tomar decisiones drásticas ni anunciar grandes cambios. Solo necesitas empezar a reconocer la diferencia. Porque en ese reconocimiento, en esa capacidad de distinguir entre lo que es verdaderamente tuyo y lo que has adoptado de afuera, está el comienzo de tu libertad. Y sí, es aterrador. Porque cuando empiezas a soltar las metas que no son tuyas, cuando comienzas a permitir que la urgencia se disuelva, te quedas temporalmente sin un mapa claro. Te encuentras en ese espacio liminal que Jung llamaba el espacio entre ya no y todavía no. Ya no eres quien eras, pero todavía no sabes completamente quién estás convirtiéndote. Y ese espacio es incómodo. Es vulnerable. Es el lugar donde la mayoría de las personas entran en pánico y regresan corriendo a lo familiar, incluso si lo familiar ya no les sirve. Pero si puedes quedarte en ese espacio, si puedes tolerar la incomodidad de no saber, de no tener urgencia, de no estar constantemente en movimiento hacia algo, entonces algo extraordinario comienza a suceder. Comienzas a escuchar. Comienzas a sentir. Comienzas a saber de una manera que no es intelectual sino visceral, qué es lo que realmente quieres, qué es lo que tu alma ha estado tratando de decirte todo este tiempo. La segunda señal de que esta pérdida de urgencia es alineación es que has empezado a valorar la calidad sobre la cantidad de una manera que antes no lo hacías. Y no me refiero a que hayas leído un artículo sobre minimalismo y ahora estás tratando de tener menos cosas, aunque eso puede ser parte de ello. Me refiero a algo más profundo, más fundamental en la forma en que te relacionas con tu tiempo, tu energía, tus relaciones, tu atención. Hay un cambio que ocurre cuando comienzas a alinearte con tu verdad interior, un cambio en lo que valoras, en lo que consideras significativo. Antes, tal vez medías tu valor por cuánto podías hacer, cuántas personas conocías, cuántos proyectos tenías en marcha, cuántas experiencias podías acumular. Había una lógica de más es mejor que operaba en el trasfondo de tu vida, empujándote a llenar cada momento, a maximizar cada oportunidad, a nunca desperdiciar tiempo.
Y esa lógica te mantenía en un estado de urgencia constante porque siempre había más que hacer, más que experimentar, más que lograr. Pero ahora algo ha cambiado. Has comenzado a notar que muchas de esas cosas que llenaban tu tiempo no te estaban nutriendo realmente. Que muchas de esas conexiones que llamabas amistades en realidad eran superficiales, transaccionales. Que muchas de esas experiencias que perseguías eran más sobre poder decir que las habías hecho que sobre realmente estar presente en ellas. Este cambio hacia la calidad se siente primero como una contracción, como un retiro. Empiezas a decir no a más cosas. Empiezas a cancelar planes que antes habrías forzado. Empiezas a soltar relaciones que se sienten agotadoras o unilaterales. Y desde afuera, esto puede parecer que te estás aislando, que te estás volviendo menos social, menos aventurero, menos comprometido con la vida. Las personas a tu alrededor pueden empezar a preocuparse por ti, o peor, pueden comenzar a juzgarte, a sugerir que estás deprimido o que te has vuelto aburrido. Y parte de ti puede creer eso también, puede preguntarse si algo está mal contigo, si has perdido tu chispa. Pero si realmente prestas atención a lo que está sucediendo internamente, te darás cuenta de que no has perdido tu chispa. La has redirigido. La estás conservando. La estás invirtiendo de manera más selectiva en las cosas y personas que realmente importan, que realmente te tocan, que realmente resuenan con quien estás convirtiéndote. Jung hablaba de la energía psíquica, de la libido en el sentido amplio, no solo sexual, como una fuerza vital que puede ser dirigida hacia afuera o hacia adentro. Y en nuestra cultura, la dirección hacia afuera es la que se valora, la que se recompensa. Queremos que las personas sean extrovertidas, sociales, ocupadas, visibles. Pero Jung entendió que hay momentos en el proceso de individuación en los que la energía necesita retirarse hacia adentro, necesita ser conservada. Necesita ser dirigida hacia el trabajo interior de integración y transformación. Cuando comienzas a valorar la calidad sobre la cantidad, lo que realmente estás haciendo es honrar este movimiento interior de tu energía. Estás reconociendo que no tienes recursos infinitos, que tu atención es preciosa, que tu tiempo es limitado y que la forma en que eliges invertir estas cosas importa profundamente. Y entonces empiezas a ser más cuidadoso. Empiezas a preguntarte antes de decir sí a algo, ¿esto realmente me nutre? ¿Esto realmente está alineado con quién soy y quién estoy convirtiéndome? ¿O estoy diciendo sí por hábito, por obligación, por miedo a decepcionar a alguien, por miedo a perderme algo? Y estas preguntas te ralentizan. Te hacen pausar. Te hacen menos reactivo y más intencional. Y eso, por supuesto, reduce la urgencia. Porque cuando eres selectivo sobre dónde inviertes tu energía, naturalmente haces menos cosas. Tienes menos compromisos. Tienes más espacio en tu calendario. Y ese espacio en blanco que antes te habría aterrorizado porque lo habrías interpretado como improductividad, ahora comienza a sentirse como un lujo, como una necesidad. Como el lugar donde realmente puedes respirar y ser tú mismo. He notado en mi propia vida, y tal vez tú también lo has notado en la tuya, que cuando empiezas a valorar la calidad sobre la cantidad, tus relaciones cambian. Algunas personas naturalmente se alejan porque la dinámica que tenían contigo estaba basada en esa versión tuya que siempre estaba disponible, siempre dispuesta, siempre en movimiento. Y cuando te ralentizas, cuando empiezas a establecer límites, cuando ya no puedes ser todo para todos, esas relaciones superficiales simplemente se disuelven. Y eso duele. Incluso cuando sabes que es lo correcto, incluso cuando puedes ver que esas relaciones no eran realmente nutritivas, todavía duele verlas irse. Pero lo que queda, lo que permanece después de ese proceso de eliminación natural, son las conexiones que tienen raíces reales. Las personas que te ven, que te valoran por quien eres y no por lo que puedes hacer por ellas, que pueden sostener tu silencio tanto como tu conversación. Que no necesitan que estés constantemente disponible para saber que la conexión es real.
Y estas relaciones, aunque sean menos numerosas, son infinitamente más ricas. Son el tipo de conexiones que realmente te sostienen, que te permiten ser vulnerable, que te dan espacio para crecer y cambiar sin juicio. Lo mismo sucede con cómo gastas tu tiempo a solas. Antes, tal vez llenabas cada momento libre con entretenimiento, con distracción, con consumo constante de contenido. Y no había nada particularmente malo en eso, pero era una forma de evitar el silencio, de evitar estar contigo mismo sin mediación. Pero ahora, a medida que valoras más la calidad, empiezas a ser más selectivo incluso con lo que consumes. Empiezas a notar cómo te sientes después de pasar una hora en redes sociales versus después de pasar una hora leyendo algo que realmente te desafía o te inspira. Empiezas a notar la diferencia entre entretenimiento que te distrae y arte que te transforma. Y empiezas a elegir de manera diferente. No desde un lugar de disciplina rígida o de juicio moral, sino desde un lugar de autoconocimiento genuino. Simplemente sabes que ciertas cosas te nutren y ciertas cosas te agotan y comienzas a orientar tu vida hacia lo que te nutre. Y esto, nuevamente, reduce la urgencia. Porque cuando no estás constantemente consumiendo, constantemente buscando la próxima cosa que te haga sentir algo, tienes más espacio interior. Tienes más quietud. Y en esa quietud, puedes escuchar esas voces más profundas, esas intuiciones, esos saberes que solo emergen en el silencio. La transición hacia valorar la calidad sobre la cantidad no es algo que decides hacer de manera consciente y luego implementas con un plan. Es algo que emerge orgánicamente cuando comienzas a alinearte con tu verdad interior. Es un efecto secundario natural de conocerte mejor, de honrar tus límites, de respetar tu energía. Y la pérdida de urgencia que acompaña esta transición no es una pérdida en absoluto. Es una ganancia. Es la ganancia de profundidad, de presencia, de conexión real. Es el descubrimiento de que no necesitas hacer todo, conocer a todos, experimentar todo para tener una vida rica y significativa. De hecho, es justo lo contrario. La riqueza y el significado emergen cuando te permites ir más profundo en lugar de más amplio, cuando te permites ser selectivo, cuando te permites decir no a lo que no es tuyo para poder decir un sí completo y total a lo que realmente importa. La tercera señal de que esta pérdida de urgencia es alineación es que has comenzado a confiar en el tiempo de una manera que antes no podías. Y sé que esto suena extraño, confiar en el tiempo, porque estamos tan acostumbrados a luchar contra el tiempo, a sentir que nunca hay suficiente, a estar constantemente ansiosos por lo que no hemos logrado todavía. Pero hay un cambio que ocurre cuando comienzas a alinearte con tu ritmo interior, un cambio en tu relación con el tiempo mismo. Empiezas a sentir, no intelectualmente sino en tus huesos, que las cosas se despliegan en su propio tiempo, que hay una inteligencia en el proceso que no puede ser forzada. Que tu trabajo no es empujar y controlar y hacer que las cosas sucedan según tu cronograma, sino estar presente, estar atento, estar disponible para lo que está tratando de emerger. Esta es una de las enseñanzas más difíciles de recibir en nuestra cultura porque todo en nuestro entorno nos dice lo contrario. Nos dicen que si no actuamos ahora, perderemos nuestra oportunidad. Que si no nos apresuramos, alguien más llegará primero. Que el tiempo es nuestro enemigo y debemos conquistarlo, dominarlo, maximizarlo. Y bajo esa presión constante, desarrollamos esta urgencia crónica, esta sensación de que siempre estamos atrasados, siempre corriendo. Siempre tratando de ponernos al día con algún estándar invisible de donde deberíamos estar a esta altura de nuestras vidas. Pero cuando comienzas a alinearte con algo más profundo, cuando comienzas a escuchar tu sabiduría interior en lugar de las voces externas, algo cambia en cómo experimentas el tiempo. Empiezas a notar que hay una diferencia entre el tiempo del reloj y el tiempo del alma. El tiempo del reloj es lineal, medible, constante. Es el tiempo de los plazos y las citas y las métricas de productividad. Y ese tiempo tiene su lugar, por supuesto.
Pero el tiempo del alma es algo completamente diferente. Es cíclico, no lineal. Tiene sus propias estaciones, sus propios ritmos. Hay momentos de expansión y momentos de contracción. Hay momentos de acción visible y momentos de gestación invisible. Y no puedes forzar el tiempo del alma a conformarse con el tiempo del reloj sin consecuencias. Cuando intentas hacerlo, cuando intentas empujar tu proceso interior a moverse más rápido de lo que está listo para moverse, creas fricción, creas sufrimiento. Creas esa urgencia ansiosa que te mantiene constantemente estresado y desconectado de ti mismo. Jung entendió esto profundamente. Él habló sobre el kairos versus el cronos, el tiempo oportuno versus el tiempo cronológico. El kairos es ese momento de madurez, ese punto en el que algo está listo para emerger, para transformarse, para nacer. Y no puedes forzar el kairos. No puedes hacer que llegue más rápido a través de la fuerza de voluntad o la urgencia. Solo puedes prepararte para él, estar presente para él, reconocerlo cuando llega. Y gran parte del trabajo interior, gran parte del proceso de individuación es aprender a distinguir entre estos dos tipos de tiempo. Aprender a honrar el tiempo del alma incluso cuando el mundo exterior está exigiendo que te muevas según el tiempo del reloj. Cuando comienzas a confiar en el tiempo de esta manera, cuando comienzas a confiar en que las cosas se desplegarán cuando estén listas, la urgencia naturalmente se disuelve. No es que te vuelvas pasivo o que dejes de actuar. Es que tus acciones comienzan a fluir desde un lugar diferente. En lugar de actuar desde el miedo de que se te está acabando el tiempo, actúas desde la confianza de que estás exactamente donde necesitas estar, haciendo exactamente lo que necesitas hacer en este momento. Puedo imaginar que tal vez has tenido experiencias en tu vida que han comenzado a enseñarte esta verdad, aunque no las hayas nombrado de esta manera. Tal vez hubo algo que querías desesperadamente, algo por lo que trabajaste incansablemente, algo que perseguiste con toda tu urgencia y voluntad, pero no sucedió cuando querías que sucediera. Y en ese momento, te sentiste devastado. Sentiste que habías fallado, que habías perdido tu oportunidad, que tal vez simplemente no eras lo suficientemente bueno. Pero luego, meses o años después, mirando hacia atrás, pudiste ver que el tiempo no era el correcto. Que si esa cosa hubiera sucedido cuando la querías, no habrías estado listo para ella. Que necesitabas ese tiempo intermedio para crecer, para aprender, para convertirte en la persona que podría realmente recibir y sostener lo que estabas pidiendo. Y cuando finalmente llegó, o cuando llegó algo diferente pero mejor, pudiste ver la perfección del tiempo, la inteligencia del proceso. Estas experiencias, cuando las reconocemos, cuando las honramos, comienzan a construir en nosotros una confianza diferente. Una confianza que no está basada en nuestra capacidad de controlar y forzar, sino en nuestra capacidad de soltar y permitir. Esta confianza en el tiempo también cambia cómo te relacionas con tu propio proceso de crecimiento y transformación. Antes, tal vez te juzgabas duramente por no cambiar lo suficientemente rápido, por seguir luchando con los mismos patrones, por no haber llegado ya a donde crees que deberías estar. Había una impaciencia contigo mismo, una urgencia por arreglarte, por mejorarte, por finalmente convertirte en esa versión perfeccionada de ti que siempre has imaginado. Pero esa urgencia, esa impaciencia, en realidad ralentiza tu crecimiento porque crea resistencia. Crea una relación antagónica contigo mismo donde estás constantemente en guerra con quien eres en este momento, constantemente rechazando tu presente en favor de algún futuro imaginado. Y en esa guerra, en ese rechazo, no hay espacio para la transformación real. Porque la transformación real no sucede a través de la fuerza. Sucede a través de la aceptación, a través de la compasión, a través de la voluntad de estar con lo que es, incluso cuando lo que es incómodo o doloroso o no es lo que esperabas. Cuando comienzas a confiar en el tiempo, cuando comienzas a confiar en tu propio proceso, algo se suaviza en ti. Empiezas a tratarte con más gentileza.
Empiezas a reconocer que estás haciendo lo mejor que puedes con la conciencia que tienes en este momento. Empiezas a ver que cada experiencia, incluso las que parecen retrocesos o fracasos, es parte de un proceso más grande que no puedes ver completamente desde donde estás ahora. Y en ese reconocimiento, en esa confianza, la urgencia pierde su agarre sobre ti. Ya no necesitas empujarte tan duro. Ya no necesitas castigarte por no estar más adelante de donde estás. Puedes simplemente estar aquí, en este momento, haciendo lo siguiente que se presenta, confiando en que estás siendo guiado, confiando en que hay una inteligencia operando que es más grande que tu mente consciente, más sabia que tu ego. Y sí, esto requiere fe. Requiere una voluntad de soltar el control, de soltar la ilusión de que puedes forzar tu vida a conformarse con tu plan. Pero cuando lo haces, cuando realmente sueltas y confías, descubres que hay algo que te sostiene. Que no estás solo en esto. Que hay una corriente, un flujo, una fuerza que te está llevando hacia donde necesitas ir, si tan solo puedes relajarte en ella en lugar de luchar contra ella. La cuarta señal de que esta pérdida de urgencia es alineación es que has comenzado a sentir una mayor conexión con tu cuerpo y sus ritmos naturales. Y esto puede sonar como algo pequeño, algo tangencial, pero en realidad es profundamente significativo porque tu cuerpo es el lugar donde vives, es el vehículo a través del cual experimentas todo, y sin embargo, para la mayoría de nosotros, nos hemos vuelto completamente desconectados de él. Hemos aprendido a tratarlo como una máquina que debe ser controlada, optimizada, empujada a rendir sin importar lo que esté sintiendo o necesitando. Hemos aprendido a ignorar sus señales de cansancio, de hambre, de dolor, de necesidad de descanso, porque siempre hay algo más importante que hacer, siempre hay una fecha límite que cumplir. Siempre hay una expectativa que satisfacer. Y en ese proceso de ignorar y anular constantemente las necesidades de nuestro cuerpo, nos desconectamos no solo de nuestro cuerpo sino de nosotros mismos, porque no somos solo mentes flotando en el espacio. Somos seres encarnados, y nuestra sabiduría, nuestra intuición, nuestro conocimiento más profundo no viene solo de nuestros pensamientos sino de nuestras sensaciones, de lo que nuestro cuerpo sabe y siente. Cuando comienzas a alinearte con tu verdad interior, uno de los primeros lugares donde esto se manifiesta es en una reconexión con tu cuerpo. Empiezas a notar cosas que antes ignorabas. Empiezas a sentir cuando estás realmente cansado en lugar de simplemente empujarte a través de ello con cafeína y fuerza de voluntad. Empiezas a notar qué alimentos te hacen sentir bien y cuáles te dejan sintiéndote pesado y lento. Empiezas a sentir la tensión que llevas en tus hombros, en tu mandíbula, en tu estómago, y reconoces que esa tensión es información, es tu cuerpo tratando de decirte algo sobre tu estrés, sobre tus límites, sobre lo que es demasiado. Y en lugar de ignorar esas señales como solías hacer, empiezas a escucharlas. Empiezas a honrarlas. Empiezas a hacer ajustes en tu vida basándote en lo que tu cuerpo necesita, no solo en lo que tu mente piensa que debería suceder. Y esto, por supuesto, reduce la urgencia. Porque cuando estás escuchando a tu cuerpo, cuando estás honrando sus necesidades de descanso, de movimiento, de nutrición, de placer, de conexión, naturalmente te ralentizas. Naturalmente creas más espacio. Naturalmente estableces límites más firmes alrededor de tu energía. Jung habló mucho sobre la importancia del cuerpo en el proceso de individuación, aunque esto a menudo se pasa por alto porque tendemos a pensar en su trabajo como puramente psicológico. Pero él entendió que no puede separar la psique del soma, que están profundamente entrelazados, que lo que sucede en uno afecta al otro. Él habló de cómo los complejos, esos patrones emocionales cargados que todos llevamos, no solo viven en nuestra mente sino que también se almacenan en nuestro cuerpo. Y que parte del trabajo de hacerse consciente, de integrar lo que ha sido reprimido o negado, implica sentir, implica estar dispuesto a habitar tu cuerpo completamente, incluso las partes que son incómodas o dolorosas. En nuestra cultura,
hemos desarrollado tantas formas de evitar sentir. Nos mantenemos ocupados, nos distraemos constantemente, nos adormecemos con sustancias o comportamientos compulsivos, todo para no tener que sentir realmente lo que está sucediendo en nuestros cuerpos. Y esa evitación crea una urgencia artificial, porque cuando no estás dispuesto a estar quieto y sentir, tienes que seguir moviéndote, tienes que seguir haciendo. Tienes que seguir llenando cada momento con algo que te mantenga fuera de tu cuerpo. Pero cuando comienzas a alinearte, cuando comienzas a hacer el trabajo interior, eventualmente llegas a un punto donde ya no puedes evitar sentir. Y al principio, esto puede ser abrumador. Cuando finalmente te detienes, cuando finalmente permites que la urgencia se disuelva y te sientas en quietud, todo lo que has estado evitando comienza a emerger. Puedes sentir el cansancio acumulado de años de empujarte demasiado duro. Puedes sentir la tristeza que has estado posponiendo porque no tenías tiempo para ella. Puedes sentir la ansiedad que ha estado zumbando en el fondo de tu sistema nervioso durante tanto tiempo que la habías normalizado. Y sentir todo esto no es cómodo. Es vulnerable. Es crudo. Pero también es necesario. Porque solo cuando estás dispuesto a sentir completamente lo que está aquí, solo cuando estás dispuesto a habitar tu cuerpo con toda su incomodidad y su sabiduría, puedes comenzar a sanar, a integrar, a transformar. Y a medida que haces esto, a medida que desarrollas una relación más consciente y compasiva con tu cuerpo, naturalmente comienzas a vivir de una manera más alineada con sus ritmos naturales. Empiezas a notar que tu energía fluctúa a lo largo del día, que hay momentos en los que estás naturalmente más enfocado y creativo, y otros momentos en los que necesitas descansar y recargar. Y en lugar de intentar forzar la misma productividad constante durante todo el día, comienzas a trabajar con estos ritmos, a honrarlos. Empiezas a notar que tu energía también fluctúa a lo largo del mes, especialmente si eres una persona que menstrua, que hay fases donde naturalmente estás más hacia afuera y social, y otras fases donde necesitas más tiempo interior y reflexivo. Y en lugar de juzgarte por estas fluctuaciones, comienzas a anticiparlas, a planificar alrededor de ellas, a reconocer que no eres una máquina que debería operar al mismo nivel todo el tiempo. Empiezas a notar las estaciones de tu vida también, a reconocer que hay momentos para la expansión y momentos para la contracción, momentos para sembrar y momentos para cosechar, momentos para actuar y momentos para descansar. Y cuando vives en alineación con estos ritmos naturales, la urgencia artificial que nuestra cultura impone comienza a perder su poder sobre ti. Porque ya no estás tratando de forzarte a conformarte con un estándar externo que ignora completamente tu realidad encarnada. Estás viviendo desde adentro hacia afuera, desde un lugar de autoconocimiento y autorrespeto. Y aquí hay algo importante que quiero nombrar. Cuando comienzas a vivir de esta manera, cuando comienzas a honrar los ritmos de tu cuerpo y a rechazar la urgencia constante que nuestra cultura demanda, puedes enfrentar resistencia. De otros, pero también de ti mismo. Porque hay una parte de ti que ha internalizado todos esos mensajes sobre productividad y éxito y empuje constante, y esa parte puede asustarse cuando comienzas a ralentizarte. Puede interpretar tu cuidado personal como debilidad, tu descanso como pereza, tu escucha del cuerpo como autoindulgencia. Y tendrás que trabajar con esa parte, tendrás que dialogar con ella, tendrás que ayudarla a entender que cuidar de tu cuerpo, honrar tus límites, vivir en alineación con tus ritmos naturales no es rendición. Es sabiduría. Es sostenibilidad. Es la única manera de vivir una vida que realmente puedas sostener a largo plazo sin agotarte completamente. La quinta señal de que esta pérdida de urgencia es alineación es que has comenzado a experimentar momentos de lo que solo puedo describir como presencia profunda, momentos en los que estás tan completamente aquí, tan completamente en este momento, que la noción misma de urgencia se disuelve porque no hay ningún lugar más al que necesites llegar. Estos momentos pueden llegar de formas inesperadas.
Tal vez estás lavando los platos y de repente te das cuenta de la sensación del agua tibia en tus manos, del sonido de los platos tocándose, de la luz que entra por la ventana y por un momento, solo este momento, no estás pensando en lo que viene después ni preocupándote por lo que sucedió antes. Estás simplemente aquí, completamente presente, completamente vivo en la experiencia de este momento ordinario. O tal vez estás sentado afuera y notas el movimiento de las hojas en el viento y algo en ti se aquieta, se abre y por un momento tocas algo que está más allá de las palabras, algo que se siente como conexión, como pertenencia, como estar en casa en el mundo de una manera que raramente sientes en tu vida cotidiana.